en el video, pues de qué se va a tratar la clase, de que vamos a ver temas a nivel internacional, vamos a analizar problemas a nivel internacionales y que les van a ayudar a ustedes, pues en el sentido de poder tener un amplio conocimiento y poder enfocarse a lo que es su carrera, ¿no? Que es el turismo alternativo. Vamos a iniciar con un poquito acerca de ver el tema que ustedes traían cuando contestaron el cuestionario, qué temas ya dominaban, otros temas que se les hacía pues algo difícil, otros temas que no lo conocían completamente. Entonces, y lo que me gustó mucho que pusieron en el qué esperaban de la materia, pues era, pues justamente eran muy sinceros y decir que de los temas que habíamos visto que les presentamos, pues de esos temas no los conocían y querían saber más, que muchos de los temas no estaban, no los identificaban, y en ese sentido, pues vamos a tratar de explicarles un poquito para que ustedes tengan un amplio conocimiento y un panorama más amplio de cómo se va desarrollando el mundo o el sistema internacional, pues hoy en día, en nuestras últimas décadas. Entonces, les agradezco muchísimo todos los comentarios que pusieron y a ver, voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si lo pueden ver. Y antes también pueden poner en el chat si tuvieron alguna dificultad para poder acceder a la plataforma de Classroom, qué otra, al formulario se les hizo difícil, lo sintieron que buscamos otro mecanismo, muchos de ustedes no les llegaba el correo, entonces pueden escribirlo ahí y todo eso nos va a servir a nosotros para ir mejorando la clase e ir buscando otras estrategias de comunicación. Entonces, les voy a agradecer y que lo pongan en el chat para que yo ahorita lo lea y lo tenga contemplado en lo que yo comparto pantalla, ¿ok? Pueden ir, la pueden observar, ¿no, verdad? A ver. Ya la tenía. De mientras, si pueden ir apagando sus micrófonos, estaría muy bien para que tengamos una mayor comunicación. ¿Pueden ver la pantalla? No. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿No? A ver, sí, creo que está un poquito lento el internet, así que no se ve la presentación, ¿verdad? Es la que dice una breve revisión geográfica. Ándale, ¿sí la ves? Sí. Y excelente. Qué bueno. Sí, pero sí se ve. Pero vamos a iniciar. Sí, apaguen los micrófonos para que podamos tener un mejor audio y nos podamos entender un poquito. Pues hoy vamos a ver el mundo actual desde varias perspectivas. Una de ellas, pues, vamos a hacer una breve revisión geográfica. Dentro del formulario, yo les preguntaba justamente el tema de
le preguntábamos que cuántas regiones pues existen en el mundo. Y ustedes pues contestaban, ¿no? De que sí, que había pues, no sé, América, Europa, África, Oceanía, ¿qué más otro? Asia, y otros también decían, no, pues América vamos a dividirlo en dos, América del Norte, América Latina. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se divide el mundo actual? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo nosotros podemos saber si México pertenece a Norteamérica, si México pertenece a América Latina? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, a veces tan confuso tener una sola visión y no saber cómo analizarlo. Pero aquí les puse una frase que me gusta mucho y es me he subido a mi mesa para recordar que hay que mirar las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde arriba y, y esta pues frase es sacada del Club de los Poetas Muertos, que es una película de mediados de los 50 que habla acerca de la vida estudiantil de unos jóvenes cuando llegan a la universidad y un profesor les empieza a platicar acerca de esta nueva forma de comunicación y está muy padre. Entonces, si ustedes tienen una oportunidad en un momento verla, la pueden ver y se las recomiendo bastante. Pero la frase deja mucho, pues nos dice mucho en el sentido de que dice, el mundo se ve distinto desde arriba. Y en efecto, ¿no? Si nosotros estamos en un lugar y queremos ver algo, pues desde abajo vemos una perspectiva y si nos subimos a un lado más o una elevación, pues vamos a ver otras cosas que a nivel plano, pues no lo podemos observar. Y ustedes no me van a dejar mentir, no nos vamos tan lejos. Estamos aquí en la crucecita, vemos el panorama de la crucecita y vemos sí, las calles y todo, pero ¿qué sucede si nos vamos al H3? Pues ahí vemos todo, ¿no? En el sentido de que vemos más amplio cómo está dividida nuestra localidad, por dónde están ciertos lugares que ya identificamos. Entonces, en ese sentido, pues es que vamos a ir abriendo nuestro panorama y nuestra visión de ver el mundo y ahora lo vamos a ver desde un enfoque internacional, desde un enfoque ya más eh, a nivel mundial, de un enfoque desde arriba y vamos a ir también bajando pues todo eso a lo local, a lo regional, a lo nacional y muchas de esas cosas las vamos a aplicar pues a nivel comunidad, nuestra comunidad. Entonces, pues vamos a iniciar con eso, vamos a iniciar pues cómo se ve el mundo, cómo lo vamos a definir. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Pues ustedes están observando 4 cositas fundamentales. Uno, pues vamos a ver definiciones que algo que sí les costó bastante y me preguntaban y empezaron a preguntar, pues a qué nos referíamos cuando yo les puse un estado, pero ustedes lo conocían como país. Entonces vamos a definir las definiciones, vamos a ver el mundo desde una geografía, vamos a ver algunos temas de las regiones, cuáles son algunas problemáticas a nivel internacional y actuales, porque hay muchas, pero las vamos a delimitar 3 y cómo vamos a poder definir esto el mundo desde su carrera, lo que es pues el turismo alternativo. Y aquí, pues, están viendo un mapa de cómo se divide el mundo, ¿no? Cómo se divide, pues, este panorama. Y me gustaría escuchar, a ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver, Bere, ¿cómo nos puedes decir cómo se divide el mundo para ti? Bere, ¿estás por ahí? Betty.
Johnny, ¿me escuchas? Sí, la escuchamos. Ah, es que estaba viendo que decían que no me escuchaban, entonces ya me preocupé. A ver, Luz, ¿cómo crees que se divide el mundo? Al mapa que estoy viendo ahí enfrente y por la primaria y la secundaria que pasamos, pues nos enseñaron que pues es América del Norte, de América Central, Sudamérica, y por el lado del otro lado del planeta, pues está África y de Europa, Asia y Pacífico, es Asia y Pacífico. Asia y Pacífico, ¿no? Lo pones aquí, ¿no? Y les puse una frase que, a ver si ahí está. Dice, y tú nos comentas pues el tema de cómo nos han enseñado efectivamente desde la primaria, cómo estaban divididas pues y nos mencionas los 5 continentes. Pero ahora vamos a ver algo nuevo, les voy a enseñar algo nuevo, y es pues las regiones. ¿Cómo es que se dividen estas regiones del mundo? Va a decir, pero ¿qué es eso? Y es fundamental, pues las regiones es una figura central y es fundamental para que nosotros podamos comprender cuál es la estructura global contemporánea, es decir, estas regiones, cómo están divididas y qué países o qué estados, naciones conforman cada una de ellas y tienen ciertas características y cómo se fueron formando y cómo se fueron integrando entre ellas. Lo que tú nos mencionabas ahorita, en efecto, es lo que nos habían enseñado pues, desde la primaria hasta el conocimiento que tenemos hoy en día, que es pues los 5 continentes, ¿no? Pero ahora, ¿qué creen? Entramos a este tema, ¿no? A ver, América del Norte, ¿quién me puede decir qué países corresponden o pertenecen a América del Norte? Entra México, Estados Unidos y Canadá. México, Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Y si yo les digo qué países abarca América Latina, ¿quién me dice 2 países que abarca América Latina? Es Perú y Ajá. Argentina. Perú, Argentina, y pueden ver que es de ahí Brasil, Chile. Brasil, y ya vieron que también, ¿quién está en verde también ahí en la imagen? En el grupito está en verde, el primer país que está hasta arriba y está en verde. En la otra imagen está en amarillo. ¿Es México? México. Ah, es México. México. Entonces ustedes van a decir, a ver, si América del Norte lo conforma Estados Unidos, Canadá y México, en América Latina también está México. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué se les imaginan? ¿Por qué México pertenece a América del Norte, pero también pertenece a América Latina? Por el idioma, empezando por el latín. Siento yo que desde ahí se empieza a desglosar todos los estados, los países que hablan español. Hacia el sur, pero cierto, Brasil no habla, no habla español. Brasil no habla el idioma. Hay estados, o como lo conocemos hasta ahorita, que lo denominamos como país, que en América Latina hablan francés, hablan inglés. ¿Sabían eso? No todos lo que tenemos en América Latina hablan español. Y en efecto, está Brasil con el portugués. Profe, Dime. podría ser que pueda que sea parte de América del Norte y América Latina, porque como que colinda con ambos. Colinda con ambos, algo regional, podría ser eso. Y lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos a estudiar cada una de las regiones. Ahorita les estoy dando un panorama
general y vamos a decir como un pincelazo de lo que cómo se divide el mundo y ya. Pero en efecto, puede ser algo regional, puede ser algo de los idiomas, puede ser algo que de las costumbres, ¿por qué se engloba México como América Latina y también como América del Norte? ¿Ustedes cómo se sienten más cómodos diciendo que México es América del Norte o México es América Latina? Entonces, son varios factores que influyen dentro de esta concepción de poder definir a un país, y en este caso México, como América del Norte o como América Latina. Entonces, dentro de ellos sí, hay factores económicos, sociales y culturales. Entonces, son como 3 factores básicos que vamos a tenerlos y que ustedes a partir de hoy van a tener muy presentes estos factores de cómo se está llevando a cabo pues esta división o la pertenencia, en el sentido de pertenencia a cada uno de ellos. Pero entonces no nos vamos a complicar por el momento en la manera de confusión, pues lo vamos a ver más adelante. Y sí, lo importante de hoy es que ustedes empiecen a reflexionar y empiecen a tener esta curiosidad de por qué América o por qué México, América Latina o América del Norte. Entonces, vamos bien. Ahora, África. ¿Cómo se divide África? África es un solo continente y ustedes, a ver si pueden ver todavía me aparece, África, vamos a denominarla África subsahariana. ¿Han escuchado ese término de África subsahariana? A ver, alguien más, que alguien entró, dice que, ahí está, a ver. ¿Sí se han escuchado el término de África subsahariana? No. A ver. ¿Pueden verlo así, verdad? Pues hay en África también hay una división justamente de dividir al continente africano como en dos partes. Una, vamos a denominarla como África subsahariana, y lo pueden ver todos los, como que la mitad casi de África, y pueden observar que está en color pues verde. Y la otra parte, ¿cómo le vamos a denominar? ¿Cómo se denomina? Entonces la otra parte la vamos a denominar como África del Norte y Medio Oriente. Entonces, ¿por qué Medio Oriente? ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de Medio Oriente? ¿A qué estados o a qué países, como lo conocen, abarca Medio Oriente? Si quieren pueden ponerlo en el chat. Dice que no. No. En efecto, o sea, y ahorita se pueden dar cuenta que pues hay diferentes factores que influyen, y aquí pues va a influir acerca de pues de la religión, y aquí es fundamental poder entender estas divisiones que se fueron formando en la época contemporánea y cómo estamos divididos hoy. Y ya también se los vamos a explicar, en verdad se los voy a explicar, qué países corresponden a África subsahariana y por qué vamos a denominarle como África del Norte o los países del Medio Oriente. Porque, o sea, todos sabemos, ¿no? Y aquí como que, ¿de dónde venían los Reyes Magos? Ah, pues de Medio Oriente, pero hasta ahí, pero ¿qué abarca Medio Oriente? ¿Qué es Medio Oriente? ¿Qué países lo conforman? Creo que todos hemos escuchado, y si no, pues me van a poder decir, hemos escuchado algún momento de hablar de Israel, de Palestina, de estos países que están en conflicto, y los hemos escuchado, pero a lo mejor no los ubicamos, no sabemos dónde están y cuál es su contexto. Entonces vamos a ir poco a poco viéndolo. Y a ver, ya les puse aquí, ya se salió. Bueno, a ver, ustedes leyeron el documento que les envié acerca de un panorama internacional del turismo. ¿Qué me puede decir así de manera sencilla? ¿Qué decía ese documento? ¿De qué nos hablaba?
o lo hago a dedocracia. Yo, A ver, vamos, Jessy. hablaba de diferentes países, de cómo llegaba, cómo ha avanzado su turismo, cómo ha afectado o de alguna manera también ayuda a su economía, ¿no? Que hay Exacto. países que han ganado muchos millones de pesos por visitantes turistas. Y Y algunos ustedes, tienen menos y otros tienen más, por ejemplo. Más y, y- entradas. y se los puse porque me pareció muy curioso el tema de lo que abarcaba pues el documento, y era precisamente esto, ¿no? De cuáles eran el panorama del turismo internacional en el 2020. En efecto, o sea, ese panorama y esa visión que se tenía, pues sabemos que no se cumplió y no se está cumpliendo, y el turismo, pues cayó bastante. Pero había algo curioso que a mí me gustó y dije, ahora vamos a acercárselo, y había un mapa, representaban varias gráficas en ese documento. Ahí cómo estaba dividido por regiones pues el mundo, cómo estaba dividido. ¿Se acuerdan? O sea, ¿alguien me puede decir cómo lo dividió? Habían varias gráficas que representaban ahí y los dividían justamente por regiones. ¿Cuáles eran estas regiones? Empezaban por Europa, Asia y Pacífico. Las Américas, que entra pues América del Norte, América Central, el Sur y Caribe, el Oriente Medio y África. Y aquí lo tienen, ¿no? Era este mapita. Este mapita estaba representado en ese documento que les compartí. Y que... Ay. Y que era esto es importante porque pues ustedes ya van a llevar turismo alternativo, y es muy importante que empiecen a identificar cómo la Organización Mundial del Turismo va a dividir el mundo a través de regiones que si bien es cierto, les decía, pues vamos a ir viéndolas, y en efecto, África, todas las, ¿no? Allá vimos, América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio, lo que les comentaba hace unos segundos, África, Asia Pacífico. Y aquí es importante porque pueden observar que básicamente pues nos pone algo, ¿no? Lo que ya habíamos venido conociendo, como lo dicen desde la primaria: América, Europa, África, Asia, pero ¿a cuál los quitaron? Pueden identificar a quién es esta concepción y este conocimiento que traíamos desde la primaria. Oceanía. Oceanía, muy bien, Oceanía. Y en efecto, pues, ¿dónde quedó Oceanía? Pero si toda la primaria me habían enseñado y todo el conocimiento que yo traía era que Oceanía, pues era una región. Pero en Oceanía, a ver, ustedes pueden ver, a ver si lo ven, todo esto son mini islas y mini estados, naciones a los que pertenecen. Son muchísimos. Entonces, todos esos fueron agrupados como en una sola región, y que las vamos a denominar a partir de ahora Asia Pacífico. Asia Pacífico va a ser toda esta región, y ya en su momento vamos a ver quiénes países integran Asia Pacífico, cuáles son y cómo fueron constituyendo. Y sí, aquí está Asia Pacífico y Oriente Medio. Oriente Medio, lo que les comentaba, pues vamos a tenerlo en esta parte, y vamos a ver cuáles son los estados-naciones que pertenecen. Pero esto es importante que ustedes vayan identificando, y es más, vayan viendo, investigando por curiosidad qué países pertenecen a esto, a África, a Europa, a América, a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque ustedes estoy segura que les van a ir poniendo, no solo en mi materia, sino en otras materias, les van a ir dejando lecturas, y ustedes
pues cuando vean y en sus lecturas venga Asia Pacífico, van a poder identificar con mayor facilidad cuáles son los países que pertenecen. Ya no van a estar tan perdidos geográficamente, ya van a saber, van a tener una idea. Y pues de manera general, ¿no? No nos vamos a meter ahorita en temas de a ver cuál es el estado, la capital de cada estado-nación, porque algunos de ellos, pues no sé si sabían, pero algunos estados-naciones tienen hasta 2 capitales. Entonces, es muy interesante ir conociendo el panorama y el contexto internacional, pues para tener una mayor perspectiva, ¿no? Lo que decimos en relaciones internacionales es, pues, el mundo lo vamos a poder observar y analizar desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural. Entonces, dependiendo del área y del tema que queremos analizar, vamos a ir viendo. Y nosotros ahorita pues le llamamos esto así. Y en efecto, ¿no? Es muy importante saberlo. Pero van a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo se fue esto? Y lo que les comentaba, vamos a ir trabajando pues a lo largo de este semestre en cada una de las áreas y vamos a verlo, pues vamos a aportar y comprender cada una de ellas. En efecto, pues analizar a detalle cada región, pues nos lleva más de un semestre hacerlo. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades y la de ustedes, pues vamos a ir investigando y que ustedes salgan de esta materia con un panorama acerca de cómo es que se conforman las regiones y cómo es que trabajan, interactúan y van evolucionando. Y no, pues esto, ¿no? Es cómo es que surgieron. Vamos a ponerles un panorama general y ustedes aquí pueden ver, y les puse que a partir de 1940, pues empiezan a surgir estas conceptualizaciones pioneras, o sea, las primeras de que el regionalismo contemporáneo, y se fueron desarrollando en diferentes etapas, desde diferentes perspectivas, de diferentes enfoques de análisis y sobre todo pues de diferentes ambiciones y convicciones de cada una de ellas. Primero, pues sí, hablar de estos regionalismos sin hablar de Europa pues sería muy difícil. Aquí, como todos conocemos, pues Europa, mientras Europa estaba pues como en la Segunda Guerra Mundial y en la interrogación sobre las condiciones de paz y su mantenimiento y ir formando todo esto, mientras la larga historia de Europa de poder conquistar diversos territorios, de poder trabajar y tener pues prácticamente al antojo de diferentes países europeos, las diferentes regiones como África, poder extraer todos sus recursos, poder explotarlo, lo que los conocemos. Entonces, pues mientras unos estaban en ese enfoque, en América Latina, pues América Latina, lo que conocemos, pues estaban a dominio de Europa. Entonces, ¿por qué se empieza a surgir esto? Y en el sentido de que en América Latina, pues la reflexión y el surgimiento de estas regiones, pues gira en un entorno, sobre todo, muy característico de su autonomía y sobre todo su desarrollo industrial y económico. Ya en su momento también vamos a ir analizando cada una de ellas. Y lo que querían era, en manera general, Europa sacaba los recursos de África, hacían una triangulación, lo que se le llama una triangulación perfecta. Europa, los países europeos iban, extraían los recursos de África, el personal, y se los llevaban a través de barcos a América Latina, y empezaron a llegar lo que tenemos, Brasil, Colombia, Cuba, México, y empiezan a trabajar y empiezan a hacer toda el tema de un poder económico, empoderarse y a desarrollarse. Entonces, en ese sentido, pues, los países de América Latina, pues lo que querían era lograr una independencia, ¿no? Querían trabajar en ese tema de ser independientes, ser autónomos, y en ese sentido es que se va formando lo que es América Latina. En cambio, África subsahariana y lo que veíamos, pues, aquí también, mientras pues sus primeros años de independencia, pues era
eran estos temas iban encaminados a un ámbito tanto políticos y económicos, y sobre todo, pues ahí en África vamos a ver que las independencias y el dominio, pues algunos de los países estaban muy, muy relacionados y eran como muy fans y muy fieles a los países de Europa. Entonces, hasta dentro de los países de África empezaron este conflicto entre ellos, en los conflictos tantos étnicos y culturales para poder dividirse, para poder tener una supremacía, a ver qué etnia pertenecía y cuál era la que pues se sentían los más avalados o los que predominaban. Entonces empieza a haber un contexto interesante entre ellos, empieza a surgir este tema, y analizar África es muy complejo, es muy bonito poder analizarlo y tener un contexto. Hay una película que se llama, aprovechando el tema, hay una película que se llama, que ustedes lo pueden buscar en YouTube y lo van a encontrar, se llama Hotel Ruanda. Y esto habla sobre la independencia de este país y los conflictos, es un conflicto étnico entre ambos, ¿no? Entre los Hutus y los Tutsis. Entonces, en su momento, pues, en este fin de semana lo pueden ir viendo, y es una de las películas con un panorama histórico muy padre. Entonces, en conclusión, pues vamos viendo que cada una va tomando un rumbo diferente y se van conformando de manera diferente, y su independencia y el regionalismo. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasaba mientras en África querían una independencia, querían ser soberanos? En América Latina, su proceso fue de una autonomía, de poder desprenderse de Europa, de Estados Unidos, y esto, ¿no? Y Europa, pues, ir perdiendo cada vez las naciones o los territorios que ya había conquistado. En Asia, ¿qué sucedía en Asia? En este tema, ¿no? ¿Qué sucedía? Pues, ¿cómo se llama la película? Se llama Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, Hotel Ruanda. Se encuentra el link, se los voy a poner en la clase, ¿cómo se llama? En el Classroom, para que ustedes puedan entrar. Y si tienen tiempo, pues la puedan observar. En Asia, ¿qué sucedía en Asia? Y es muy interesante porque, pues aquí podemos ustedes preguntar, pero, a ver, maestra, China, ¿por qué ahorita China es una potencia económica? ¿Por qué Japón? ¿Cómo se desarrollaron? Y podemos ver por qué China, si China es un territorio sumamente grande, y ahorita vamos a entrar en el tema de las poblaciones y lo que les dejamos de investigación, pero cómo se distribuye la población en China, ¿no? Entonces, empiezan, ¿no? Que por qué si es tan grande, tiene uno de los países o de los estados-nación más poblados, el más poblado a nivel mundial. ¿Cómo es que lograron, pues, llegar hasta donde están el día de hoy, ¿no? Hasta tener este poderío económico y todo este dilema. Pero ellos tuvieron una visión completamente diferente, ¿no? En Asia, pues el regionalismo, o este sentido de regionalismo, pues germinó sobre todo en el ámbito económico. En el ámbito económico le pusieron mucho énfasis al ámbito económico, a la predominancia económica. Entonces, pues todo fue en ese sentido, en esa línea de accionar. Y es así como que abre los países de Asia y Asia Pacífico, lo que conformamos ahorita, lo que veíamos en el mapa anterior, pues empiezan un tema de crecimiento económico. Y ya vamos a ver en su momento los bloques económicos, cuáles son uno de ellos, y cómo es que Asia Pacífico es una de las zonas más predominantes en el tema económico. Y como podemos ir viendo, pues cada una de las regiones tuvo un inicio diferente, un contexto diferente y una vertiente, pues, de formarse de manera independiente. Cada una fue cambiando y teniendo, pues, un objetivo diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues, vemos que no solo se queda en lo histórico, sino que también muchos de ellos, pues, en todo este proceso, pues, ha llegado y ha influido en el aspecto
del desarrollo que tienen hoy en día, en el desarrollo que se está trabajando, en el desarrollo que están teniendo, tanto económico, social y político. Entonces, pues van siendo parte de su historia, es parte de la evolución que va teniendo, y las regiones pues van cambiando, van surgiendo nuevas cosas. Cada un evento a nivel internacional le repercute a uno, pero también nos repercute a todos. Entonces vamos viendo cómo cada una de ellas pues va teniendo un contexto diferente y todo va cambiando. Ahora bien, vamos a entrar a una parte de pasar a las regiones del mundo. Y si bien estas regiones se conforman por países, los distintos países, es país, es estado-nación, o sea, ¿qué es? ¿Cómo las identificamos? Pero antes de pasar a esto, vamos a ver quién me dice qué se siente más, cómo se identifica más, como mexicana, como mexicano, como oaxaqueño o como oaxaqueña. Si yo les preguntara, por ejemplo, Jessie, ¿tú cómo te sientes más? Si yo te pregunto, ¿tú qué eres, mexicana o oaxaqueña? ¿Qué me dirías? Bueno, yo creo que soy mexicana y oaxaqueña. Pero si yo te doy a elegir entre... ¿Cómo me identifico? Ajá, una de las dos. Me identifico como oaxaqueña. ¿Cómo? Por las costumbres, por la comida. Más que nada por la comida oaxaqueña. A ver, ¿qué más tenemos? Johnny, Johnny, ay, ¿cómo te identificas, Uriel? ¿Cómo se identifican? ¿Como oaxaqueños, mexicanos? Yo, profa, Uh-huh. pues yo me identificaría en general como mexicano, pues porque igual Oaxaca es parte de la cultura mexicana, por eso me identificaría más como mexicano, así, porque nací en territorio Por mexicano. ejemplo, si vamos y, por ejemplo, estamos aquí en Oaxaca, ¿no? Y vamos a suponer que estamos en la Feria del Turismo, la Feria del Turismo que se va a realizar en Cancún. Y ahí te preguntan, ¿de dónde eres? ¿Vas a decir mexicano o oaxaqueño? Pues tendría que decir que pues soy del oaxaqueño, porque ahí ya estarían todos los estados del país, ¿no? Ya si Bien. fuera... Ah, pero me dice internacional, Feria Internacional. No, tú estás en la feria. Sí, pues es en la Feria Turística de México. Ajá. Pues sí, ahí ya me identificaría como oaxaqueño. Creo que es dependiendo del contexto en el que estemos. En efecto, en el contexto donde estemos, ¿no? Y sí, es válido, mexicano o mexicana, oaxaqueño o oaxaqueña, ambos son válidos. Es más, si yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo se identifican más? ¿Oaxaqueños o huatulqueños? ¿Oaxaqueñas o huatulqueñas? Ya yéndonos a nuestra región, ¿cómo nos identificamos? Y en efecto, depende mucho del contexto donde estés, ¿no? Nos decía allí, pues es que están pues como oaxaqueña, porque pues toda la cultura y todas las tradiciones que tienen, en efecto, muy bien. Y tú nos dices, pues sí, el tema de pues oaxaqueño, pues estoy en México y me identifico más como los estados, pero ¿qué sucede? Justamente, si a ambos los traslado y los llevo a no sé, a un congreso en Italia. Estamos en un congreso en Italia, y están todos ustedes, pues, aquí en México, pues están en sus casas, vamos a poner que están en sus casas todavía, y escuchan al vecino que pone los mariachis. Ah, sí, los mariachis, mi padre en México, y continúan con sus labores. Pero ahora, ¿qué pasa si los traslado a ustedes dos a Italia y están en un congreso y tú estás en una esquina y Jesse está en la otra? Y de repente uno de los dos pone la música del mariachi y empieza, ¿no?
Y lo primero que hacemos nosotros pues es, oh, México. Ahí ya no vamos a decir soy oaxaqueña o soy huatulqueña. Lo primero que nos viene pues a nuestra mente es identificarnos con nuestro país, que es México. Y hacemos, ¿no? México, la bandera y todas estas cuestiones. Entonces, todas esas cuestiones de la bandera, el himno, la comida, las tradiciones, pues van formando parte de nuestra identidad y van siendo parte de nuestro día a día y nuestro contexto. Y ahí fue donde vamos a ver, con esto vamos a entrar al tema de algo que les causó mucho ruido, el tema de que yo les puse estado en el tema de que tenían que investigar. Y si no, estado, pero ¿a qué se refiere, maestra, con estado? Y lo primero que muchos de ustedes tenían la confusión era un estado y se me iban, si tenían que investigar un estado de México, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en ese sentido. Pero pues vamos a ver ahora en el ámbito y en el ámbito internacional a partir de ahora, ¿a qué le vamos a denominar estado? ¿Qué le vamos a denominar país? ¿Qué le vamos a denominar estado-nación? Porque también hay una forma también, estado-nación. Y van a ir viendo que pues, ahora vamos a cambiar todos estos conocimientos que traíamos, vamos a deconstruirlo y vamos a formar pues cada uno de nuestros nuevos vocabulario y de nuestros nuevos conceptos. En sí, a ver, ahora sí, entramos al tema de esto y el tema de investigación. Uriel, ¿investigaste a tu país o a tu estado, nación? Sí, profe, sí investigué. A ver, ¿cuál elegiste? Escogí a Brasil. Brasil. Ujú. ¿Qué más? Brasil, a ver, ¿qué otro estado tenemos por ahí? Yo investigué África. En general, todo África, Sí. o un país en específico, África. ¿Ya te fuiste a una región? África. ¿Otro? ¿Qué otro tenemos por aquí? A Colombia. Yo investigué Suiza. Suiza. Ujú. Yo investigué Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Muy europeos. A Yo Colombia. investigué Filipinas. Filipinas. Ya cambiamos de región. Yo A me ver, fui por no. México. Ya tenemos a México por aquí. Bueno, tanto Brasil, África, pues es una región, pero vamos a tomar Sudáfrica, un país, Sudáfrica, Suiza, México, Nueva Zelanda, Filipinas, ¿qué más tenemos? Colombia, tenemos a Colombia por aquí. Muy bien. Vamos a dejarlos con esto. Y regularmente, cuando nos referimos a todos estos y mencionamos, pues, lo que ya habíamos dicho, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Suiza, México, Nueva Zelanda, Filipinas, lo primero que se nos viene a la mente es un país, ¿no? Y es un país, pues, ¿qué país? ¿A qué país perteneces? No, pues a México. Pero, ¿qué creen? Es correcto, de nuestro día a día, los conocemos así, como un país, porque pues tenemos identificado pues un país determinado, con determinados límites territoriales y que está ubicada en una zona geográfica específica en el mundo, ¿no? Y aquí pues vamos a ver que tenemos de varias regiones. Entonces, lo denominamos como un país, pero al momento que yo les puse estado, ahí fue donde ustedes pues
dijeron, ¿de qué me está hablando la maestra? Y aquí les voy a decir, ¿quién me ayuda a leer lo que está en pantalla? La definición de Estado. Yo, profa. A ver. Vamos, Lisa. Posee un orden administrativo y legal sujeto a... Ay, a ver, ahora lo perdí. Ahí está. Posee un orden administrativo y legal sujeto a cambios por legislación. Este sistema de orden reclama autoridad vinculante, no solo sobre los miembros del Estado, los ciudadanos, la mayoría de los cuales han ganado la membresía por nacimiento, sino también en gran medida sobre todas las acciones que tienen lugar en el área de jurisdicción. Una organización obligatoria con base territorial. Me va a preguntar, ¿y de dónde sacó eso? Hay un diccionario internacional de todos estos conceptos que se usan, que usamos en las relaciones internacionales, y vienen varias definiciones. De ahí tomé esta para que ustedes tuvieran un panorama general. Pues decir, al hablar de un Estado, estamos hablando de temas específicos, ¿no? Básicos. Es un orden administrativo, un orden legal que está sujeto a varios cambios de legislación. Pero no solo es eso, también el Estado está vinculado y lo conforman ciertos factores o ciertos elementos, como cuáles, pues ya veíamos un Estado, pues un territorio, una población, los ciudadanos, y este sistema legislativo, este sistema en el que pues se normaliza y se regulariza el Estado. Pero al hablar del Estado, de la existencia del Estado, es muy complejo. Es muy complejo hablar de Estado porque, van a decir, pues en nuestro lenguaje cotidiano y nuestro Estado, pues decimos que el Estado muchas veces lo tomamos como un sujeto. ¿Y a qué me refiero como un sujeto? Es decir, al Estado le decimos, pues el Estado tiene que hacer esto, el Estado hace esto, el Estado tiene que hacer aquello. Pero, ¿qué es aquello? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Si quieren pueden apagar de mientras su micrófono, Luisa. Entonces, ¿qué significa eso? Pero otras veces cambiamos la forma del Estado y otras veces no, pues el Estado nos vamos a referir como si fuera una cosa. ¿Y qué es esto? Pues como una cosa, pues porque está inmersos, pues, ciertos factores claves, que es como el tema económico, un partido político, está dentro de, pues, de estos, de alcanzar o de utilizarlo para poder conseguir unos proyectos, los intereses, pero el Estado en sí, pues, es muy complejo de analizar y no es solamente como una cosa o como un sujeto y ya. De hecho, si nos vamos muy a fondo el tema de cómo se crea este concepto de Estado, pues les puedo decir que no lo vamos a tener muy claro. ¿Por qué? Hay un fin de factores que influyen en determinar cómo funciona el Estado y no hay ni una teoría, ni una perspectiva que pueda poder explicarlo del todo, porque el Estado es muy cambiante. Como pueden ver, tiene diferentes factores que influyen en él, diferentes, pues, fuerzas, tanto políticas, que hacen que estas, pues, tienen el sentido de que puedan manejarse, puedan operarse. Hay diferentes circunstancias que afectan en cada uno de ellos. Y en sí, pues vamos a verlo como les podría poner como el concepto de que manejaba Weber desde el Estado, pero es muy complejo poder entender qué es el Estado. Pero en sí,
en sí la estructura, pues es esa lo que nosotros conocemos, ¿no? No ya no solo delimitar como un país, como un territorio y que está en cierto, está plasmado, está en cierto ámbito territorial específico, sino que el Estado ya incluye varios factores, por eso yo les decía, a ver, un Estado, porque ustedes iban a investigar varios factores, tanto sociales, económicos, y también iban a investigar pues el tema, a ver, en dónde se ubicaba, en dónde estaba, en un ámbito regional, geográfico. Entonces, pues no era solo hablar de un país, sino también de un Estado en la concepción de todos esos factores que pueden influir que el Estado sea cambiante. Y ya esto, pues, en lo más básico que debemos de tener en el Estado y desde, pues, las teorías de, pues, del Estado es, pues, que sí, está conformado y que se comporta como un conjunto básico, pues, de instituciones, porque, pues, ya vimos, ¿no?, los niveles de gobierno, de instituciones que van a hacer que este Estado funcione, que este sistema, pues, tenga un apego y un control hacia los ciudadanos, que haya pues, un límite fronterizo y pues que incluye diferentes factores y no solo, véanlo bien, no solo como el tema de ámbito de legislativo, sino que van a poder incluir tanto el poder legislativo, ejecutivo, judicial, y a eso vamos a sumarle lo de la administración pública, otros conceptos como la educación, los sindicatos, la propia religión, e incluso pues hasta el tema de familia. Entonces, hablar de Estado, pues es hablar de una estructura muy delimitada, cambiante en el sistema internacional. Entonces, por eso no solo nos referimos como un país, sino siempre les denominamos Estado, pero en sí tampoco Estado es el tema o el nombre correcto. Aquí ya les voy a poner. Y ahora nos pasamos a esto ok, ya vimos Estado, pero ¿qué es una nación? ¿Quién me ayuda a leer el tema de qué es una nación? Yo, profa. Yo, profa. Adelante, Betty, creo que Betty tiene el micrófono encendido. La construcción de la nación está relacionada con sentimientos de identidad nacional que internamente tienen efectos positivos de cohesión social al crear puentes y lazos, porque pueden tener consecuencias negativas en forma de xenofobia contra los no ciudadanos. Externamente, el énfasis en la identidad nacional también puede reforzar la agresión contra los países vecinos. Pueden visualizar lo complejo que también es hablar de una nación y en la película que les recomendé habla sobre esto, sobre todo una nación como dos etnias que son los Hutus y los Tutsis en Ruanda, pues se peleaban. ¿Por qué? Porque había ciertos factores que ellos tenían y justamente muchos de ellos pues es el ámbito cultural, este tema que viene pues de lo que nosotros nos sentimos identificados. Y por aquí me ponían, pues yo me siento como oaxaqueños porque vivimos con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con nuestras comidas, con nuestros bailes, con nuestras música. Entonces, justamente pues es una nación, pues vamos a entenderla como esta agrupación pues, de individuos que se sienten identificados con ciertos factores culturales, ciertos factores que los apropian y los hacen suyos y que necesariamente no tiene nada que ver con un sistema de dominación política, un sistema de crear un Estado o de tener cierta coerción y cierta dominación en ella. Cuando hablamos de Estado, regularmente ustedes vamos a ver que hay un tema de intereses
políticos, económicos y sobre todo pues denominación, quién es el Estado más dominante, una lucha de poder entre ellos, que justamente se ve una lucha de poder entre los estados, quién es el más dominante, pero en una nación no. En una nación pues se van a ver estos ámbitos, como les comentaba, culturales que se van a sentir pues muy identificados. Y es lo que decíamos, pues nos sentimos identificados como mexicanos, como oaxaqueños, dependiendo del contexto donde estemos, porque nos hacemos estos puentes sociales que hay, estos lazos que hay, pues con toda esta construcción social que hemos venido adoptando a lo largo de los años, a lo largo de nuestras décadas, y hay justamente una teoría que se llama constructivismo. Constructivismo trata de explicar esa parte de, a ver, cómo es que los ciudadanos, cómo es que han creado todas estas normas de convivencia, estos puentes, y que los hemos adoptado, ¿no? Y no necesariamente una nación tiene que estar dentro de un límite territorial, como también lo hemos construido dentro de estos límites, de estas fronteras, y que diga, pues es que es una nación exclusiva de México, ¿no? Pueden haber naciones, estas agrupaciones de personas que tengan se identifiquen con todas estas estructuras, con todos estos mecanismos, con todos estos puentes de conexión, pero que la población geográficamente y políticamente pues pertenece a dos estados completamente diferentes, ¿no? Y ya vamos a ir viendo en Medio Oriente, en Europa justamente, en África, cómo es que estos pertenecen a dos países, como lo veníamos denominando países, y la población pues está en la frontera básicamente, ¿no? Pero se sienten identificados y son una nación. Entonces, esto es un contexto histórico, pero muy importante poder analizar. Ahora bien, a nivel internacional, ¿por qué decimos Estado, nación? Y así nos vamos a referir yo cuando yo les pidan los trabajos y les pida en el tema de como Reino Unido, y hay varios. Irlanda también está así, ahí entra los de Irlanda del Norte, Irlanda, y vamos a ir viendo. Y que cuando yo me refiero ahí, cuando les pidan los trabajos Estado, nación, para nosotros pues vamos a hacer esta conexión, y el término correcto es Estado, nación. Estado, nación nos vamos a referir a lo comúnmente y todos veníamos manejando hasta la clase de hoy, que es un país, pero el término correcto va a ser Estado, nación, porque vamos a conjugar estos factores políticos, económicos y toda esta estructura organizativa que hay, que tiene el Estado, y propiamente pues para ejercer su soberanía en sus límites territoriales, en toda esta población que se identifica con factores que crean, ¿no?, dentro de un territorio que va a ser pues una nación. Y el término correcto que vamos a poner hasta hoy, el día de hoy, va a ser Estado-Nación. Muchas veces pues se acorta, ¿no? Se acorta, y para no ponerle Estado-Nación, siempre se les dice Estado, pero con mayúscula. Entonces, con mayúscula, Estado, y ustedes van a ir observando que cuando les hable de estados, pues les voy a estar hablando de lo que normalmente conocemos y venimos conociendo como un país. Entonces, si tienen alguna duda hasta aquí, pueden escribirla, pueden preguntarla y las vamos aclarando. Y entramos en el otro tema, que es ya territorio. A ver. Territorio, ¿quién me ayuda a leer territorio? ¿Yo? A ver, vamos. Territorio. Oh, se cambió. A ver. Ahí. Listo. La organización espacial del Estado moderno, con su pretensión de control absoluto o soberanía sobre una población dentro de fronteras externas cuidadosamente definidas. Y cuando ustedes hablaron de fronteras en el formulario, ¿qué era una frontera? Pues estaban pues estas delimitaciones y abarcaban todos los ámbitos,
de limitaciones físicas, de limitaciones territoriales, y no solo pues, tangibles, intangibles, no solo del tema territorial. Y cuando decimos territorio, ¿a qué nos referimos con territorio, no? Me van a decir, pues, únicamente a la tierra, o también entra el ámbito, por ejemplo, el mar, el aire, o sea, ¿entran o no entra dentro de este término territorio? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a contemplar el agua, el aire, dentro del concepto de territorio, o nada más la pura tierra, que comúnmente le decimos, los límites territoriales de las fronteras. ¿No? ¿No se imaginan? El agua, pero también otro tipo, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que hay lugares donde tienen bastante petróleo o algunos minerales. Pues dentro de eso, pues todos recaen en los recursos que tiene el territorio, pero en efecto, por aquí decían, son los límites recursos naturales. En efecto, hay algo que viene ahí, que dice en la definición, que es, pues, tener este control absoluto de su soberanía, hasta donde el Estado-nación tiene la jurisdicción para ejercer la soberanía y aplicar sus leyes y sus normas y sus acuerdos internacionales dentro de su territorio. Y vamos a hablar de territorio, sí, como básicamente la tierra, dónde están los límites de la tierra que él posee, que es de su soberanía, pero también hay límites, hay países o estados-naciones que tienen límites, pues, marinos, ¿no? Hasta cuántas millas llega su soberanía, y el espacio aéreo también forma parte de su territorio y parte de su soberanía. Y todo lo que se encuentre ahí, todos los recursos que ustedes mencionaron, pues va a estar dentro de los recursos naturales y todos los recursos que tenga, y va a ejercer la soberanía. Entonces vamos a tener estos conceptos de Estado-nación delimitados por un territorio, el cual, pues a través de su Estado y sus normas y todo lo que involucra para poder ejercer este control, pues lo va a tener dentro de un territorio ya delimitado, que va a ser justamente esto. Y aquí pues hay varios, y es importante decirles que hay varios que ustedes se van a encontrar, varias lecturas también que van a decir que pues ¿por qué existen las fronteras? ¿Por qué existen? Y las fronteras, pues no, en el aire, ¿cómo pintas o cómo delimitas tu frontera, verdad? Tú no se pasa hasta aquí, y este avión no pasa de aquí porque es mío. Entonces, pues, tampoco lo puedes pintar y delimitar, pero existe en territorio, ¿no? Entonces existe un límite. Y en ese sentido, pues vamos a ver que ustedes igual van a ir encontrando quienes van a afirmar que no deberían existir las fronteras y todo el término. Pues en efecto, ¿no? Hay un gran debate en tema de si existen o no existen las fronteras, pero lo importante aquí, pues es cuál es el territorio de un Estado-nación y cómo pueden ejercer soberanía. Y cada Estado-nación, pues tiene sus diferentes formas de regirlo, sus diferentes formas de controlarlo, sus diferentes formas de tener este control absoluto. Y lo importante aquí es que cada estado pues va a tener su soberanía, y los otros estados-naciones tienen que respetar sobre todo pues lo que está sucediendo en los temas que no le competen dentro de su jurisdicción. Entonces, en México tiene un tema muy interesante, y un tema que se llama, y toda una serie de estudios y una materia que es política exterior de México. ¿Y qué se refiere a política exterior de México? Es básicamente esto, todas las doctrinas, las acciones que ha venido México realizando a lo largo de toda su historia, de todos sus años, para poder pues tener este control y poder relacionarse, tener una relación diplomática con otros Estados-naciones,
pero siempre y todo respetando la soberanía de cada uno de los estados para no caer en conflicto, para no caer en guerras, para no caer en todo este dilema que ya hemos visto a lo largo de la historia. Entonces vamos son todos los límites de un país, ¿no? Ahora vamos a ver, decía, ¿no? ¿Cuántos países existen en el mundo? Y aquí es una locura, en verdad es una locura total poder definir cuántos países existen en el mundo. Y en efecto, ¿no? Vamos a verle primero, varía, ¿cuántos países existen en el mundo? Pues varía dependiendo, aquí vamos a aplicar la de depende, pueden ser de 193 a 206, pero ¿cuáles son los factores que dependen? Y una de las preguntas, pues, claves que les preguntaban en el cuestionario era, ¿cuántos países existen en el mundo de acuerdo a Naciones Unidas? Lo investigaron, algunos sí lo investigaron y otros, pues, en efecto, de acuerdo a Naciones Unidas, pues, existen 193 países que son reconocidos, o estados-naciones que son reconocidas. Y contamos con 2 estados-naciones que son observadoras, que es el Vaticano y Palestina. Ya nos queda media hora de clase, entonces a mí me gustaría explicarles todo este dilema de por qué lo entienden así, que porque el Vaticano es un estado observador y porque Palestina no es reconocido también, entonces, pero no nos va a alcanzar la clase. Así que les voy a dejar también de tarea, les voy a pasar un link. Es un link de una noticia y es sumamente sencillo. Yo creo que a esto les va a aclarar más el panorama de lo que les voy a contar el día de hoy. Entonces, para que ustedes recuerden leerlo, les voy a mandar el link y si tienen dudas y quieren profundizar exactamente en un tema en específico, pues ya lo creamos y lo desarrollo más. Y hasta ahí, ¿no? Y en sentido es existen pues 193 estados, naciones o países, como lo que ustedes lo conocen, y 2 observadores. Pero también hay otros que no son reconocidos por todos los estados o naciones, no son reconocidas. Entonces, pueden ser estados o países que denominan como independientes, pero no todos los reconocen. Entonces, a lo mejor iba a decir, pues yo ni como estado-nación, como no reconozco a tal estado-nación o tal país, entonces pues para mí no existe, y así hay muchísimos a nivel internacional. Entonces uno de ellos pues es Kosovo, que sí fue reconocido y es reconocido por 192 países de la ONU, de Naciones Unidas, pero Kosovo tiene un dilema, no sé si ubican Kosovo, es se declaró su independencia, está ubicado en Europa, entonces hay un conflicto muy interesante de analizar en el tema pues cultural, que todo que trae pues el trasfondo de poder independizarse. Pero también esta República de la Arabia Saudí Democrática, pues que es reconocido por nada más 64 países de Naciones Unidas. También está el estado de Israel, creo. Israel, no, hay muchos, en efecto. También está Israel, está Palestina, que ahí Palestina e Israel traen también un conflicto muy interesante, que y República la Turca del norte de Chipre, pues solo es reconocido por Turquía, entonces Turquía es la única que lo reconoce, pero de acuerdo, pues ahí, pero si nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, pues todas las delegaciones que representan a todos los estados-naciones son en comparación y con la ONU, que tiene 193 y 2 observadores. Entonces vamos a dejar aquí claro, pues que definir y decir exactamente cuántos países existen, pues a ver, primero pues dependiendo de qué quieres investigar, desde qué contexto, a ver de qué tema vamos a hablarlo, y de ahí pues vamos a poder definir cuántos países o estados-naciones existen. Y sí, hay varios, en verdad, hay varios, y
me gustaría a mí pues que le dieran una leída a esta noticia. Es sumamente sencilla para poder entender el contexto que tiene y que varía. Y ustedes hablábamos de ahí, cada uno pues hizo su investigación y ahorita vamos a pasar también a eso, pero ya para ir pues delimitando todo esto, vamos a entender que pues tener toda esta estructura de Estado, territorio, nación, es muy complejo, pero en lo nacional, cuando nos decimos a una nación, vamos a tener como puntos importantes que vamos a analizar y que vamos a tener muy en cuenta. Uno, pues va a ser la comunidad cultural, que ya lo venimos platicando, la conciencia de pertenencia, pero quiero pertenecer a esta nación, aunque no haya nacido ahí, pero pertenezco, me siento identificado, pues va a formar parte de la nación. Un proyecto común, la relación que existe, pues con todo el tema territorial. Y aquí nos mostraba uno, ¿no? Dice, una nación, pues entonces es una identidad que se autoidentifica con un conjunto de personas por distintas que pueden ser o muy distintas que pueden ser las características individuales y los grupos. Entonces, esto todo, pues está todo relacionado con el tema de pues la nación y de muchas veces de los estados-naciones que se identifican como comúnmente le denominamos como un país independiente, que ellos se identifican así, que son reconocidos así, que ellos se sienten muy propios, pero que los otros a nivel internacional pues no los reconocen. Y ya ponían el caso después de Israel, tenemos el caso de Palestina. Entonces es muy complejo, pero muy padre poder analizar cada una de ellas. Y ya, a ver, ahora sí, ¿quién tenía el país de Colombia? Yo. Luz. Ahora vamos con unos datos mundiales, ¿no? Que ustedes investigaron. A ver, vamos a ver cómo anda Colombia en tema de población. ¿Cuántos son? En Colombia dice que tienen una población de alrededor 50 millones de personas. 50 millones de personas. Brasil, ¿cuántos tiene Brasil? Brasil tiene 217.965.802 habitantes, maestra. A ver, y son muchos. Sí. ¿Quién investigó África? África tiene una población de 320 millones de habitantes. En todo el continente, ¿no? Ajá. Es un país extenso. África, pero si pusiste África es un continente, aparte si África, ¿cuál de todos los países pues involucra investigaciones de África? Ay, México, ¿cuántos mexicanos somos? Mira, es que está pelado. Yo investigué Colombia, maestra. No, México. México, bueno, lo que yo investigué es que sí cuenta con 129 millones. 129 millones. Ya vimos, ¿no? Ahora vamos a ver de dónde tomaron esos datos. Por ejemplo, México, ¿de dónde los tomó? De los estados más poblados del mundo. Pero tu fuente oficial, o sea, de los estados más poblados. Recuerden que también... Les había puesto una liga. Bueno, les cuento.
Va a variar mucho de dónde tomen los datos, del Banco Mundial, propiamente de ACNUR, de la ONU, en México pues del INEGI, entonces varía mucho los datos, pero en sí, como ustedes lo pudieron observar y ver, pues somos acerca de, pues ya de casi 7.67 billones de personas en el mundo, somos muchísimas personas, y varios de los países pues ya empiezan a tener políticas exclusivamente para poder controlar su población. Entonces, ustedes investigaron pues cuáles eran los países más poblados del mundo. ¿Quién me los puede decir? Yo, profe. A ver. Bueno, según mi fuente, primero es China, Ajá. el segundo India, el tercero Estados Unidos, cuarto Indonesia y quinto Pakistán. ¿Y de dónde los tomaste? De Wikipedia. No, perdón, lo encontré en Viajablog. Viajablog. Aquí viene algo interesante. A partir de desde ahora. ¿Profa? Porque si no, no puedo entrar. A ver, alguien me estaba hablando por ahí. Oh, ay, casi no se te escucha. Según lo que investigué, Chile es el primer, ocupa la primera posición mundial. No, ¿verdad? No la escuchamos. No, Janet, no te escuchamos, no te escuchamos. Si quieres, escríbelo en el chat y yo ya lo leo aquí. ¿Alguien más? Mientras Janet escribe, alguien más que me diga, a ver. Yo lo investigué de la ONU y otros en el Banco Mundial. De los estados más poblados del mundo, igual me salió China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán. De los 5 más, más poblados. Casi tienes los mismos datos. Ajá. De la ONU. Yo investigué en alianzas. Tokio número 1 con 39.4 millones. En el número 2, Cantón, China, con 32.6 millones. En el número 3, Shanghái, China, con 29.6 millones. El número 4, Yakarta, Indonesia, con 27 millones. Y el número 5, Delhi, India, con 25.3 millones. Ok. China ocupa el primer, dice Janet, en la primera posición, sin duda alguna. Pero, a ver, y eso quería esta pequeña actividad quería justamente ver esto. Tenemos dos puntos importantes para todos los que nos están escuchando también, los que van a ver el video. Tenemos una fuente que es Viajablog, tenemos otra que es de alianzas, y tenemos otra fuente que es de la ONU y del Banco Mundial. Recomendación para todos. Podemos ver que tanto en Viajablog y como en los datos que nos dieron de China, que lo sacaron de la ONU y del Banco Mundial, pues son los mismos países, o sea, concuerdan el tema de la población, que es China, India, Estados Unidos, Pakistán. Ahora bien, para los trabajos ya de ustedes formales y los trabajos que van a estar realizando a lo largo de su carrera, es muy importante que cuando ustedes saquen información, aunque sea lo mismo, tienen que citar de forma pues a fuentes oficiales. Es decir, esto les va a traer a ustedes, les va a dar mayor credibilidad, mayor profesionalismo a su trabajo y mayor sustento académico de poder pues
poner datos oficiales, así son los mismos, pero de fuentes oficiales, como cuáles, como decía, el Banco Mundial, Naciones Unidas, la CIA, en México pues el INEGI y todos estos datos de fuentes oficiales que ustedes puedan citar en sus trabajos. La información no está mal. Corroboramos que son lo mismo, diferentes plataformas, pero una es del Banco Mundial y de ONU y la otra pues es de un blog. Entonces, recomendación para todos. Todos los trabajos que ustedes realicen, tomen fuentes oficiales. Profe, Yo creo que también, ¿sí? ¿nos podría repetir las fuentes oficiales? Miren, fuentes oficiales me refiero a instituciones bien fundamentadas y formales. La ONU es una de ellas y todos sus organismos y que conforman la ONU, CEPAL, UNICEF, todos esos forman parte de la ONU. Ustedes, importantísimo, es la Organización Mundial del Turismo, esa tiene que ser su fuente. Se van a prácticamente a casar con esa plataforma, con esa institución de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo, porque están estudiando turismo. Entonces, todos los datos turísticos que ustedes tomen, lo van a tomar de ahí. Todas estas van a tener que ser, pues, como les contaba, oficiales, y dentro de estas instituciones, otros organismos internacionales, cada año sacan documentos. Uno de ellos, pues, fue el que les presenté, ¿no? Que les dije, por favor, denle una revisada, que era pues, un análisis de una perspectiva internacional del turismo. ¿Por quién fue realizado? Pues por la Organización Internacional de Turismo. Entonces, esos son datos oficiales y fuentes oficiales que ustedes pueden consultar en cualquier momento o cualquier hora. Están en muchísimos idiomas y pues pueden ver que son datos que van a sustentar y le van a dar mayor credibilidad a su trabajo. El tema de las alianzas. Aquí pues no son países, sino son más ciudades en específico de Asia. Y también cuando ustedes hay alianzas o hay bloques económicos, que vamos a llamarle alianza del Pacífico, también vamos a lo que le conocemos como la ASEAN, vamos a hablar de lo que le preguntábamos igual a ustedes del TEC, que a cuál bloque económico pertenece México, que ya no es este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya se reformó, ya tiene otro nombre. Mercosur, Andina, son bloques económicos que en su momento también les voy a explicar cómo funcionan y cómo se constituyen, pero que dan información oficial. Entonces son fuentes que ustedes van a poder utilizar. Recomendación para todos, y eso es vital. Y después también, sí, yo creo que sí van a llevan una materia, si no me equivoco, de que se enfoca exclusivamente a hacer análisis, pero a hacer ensayos, hacer estos temas de investigación. Y si estoy equivocada, por favor corríjame, pero yo tengo bien entendido que sí la llevan. Entonces ahí también les van a enseñar todo esto. Y les voy a recomendar también, como vamos a ir avanzando, páginas o plataformas de investigación científica. ¿Qué significa esto? Que ustedes con toda la confianza del mundo van a poder ingresar a esa plataforma, van a encontrar documentos, archivos, van a poder hacer lecturas, escritas, de ensayos, análisis de investigadores, de las que ustedes van a poder leer y van a poder citarlos. Entonces, hay varias plataformas para buscar información oficiales. Ya vamos a ir poniéndoles una. Les voy a dejar una para que tengan un panorama. Creo que esta lectura no se puede descargar porque varias de ellas no se pueden descargar, más que leerlas en línea, pero va a ser una de las que les voy a empezar a mandar. A ver, vamos. Bueno, ya que nos vamos a ir de forma más rápida porque ya casi termina la hora estipulada, entonces, pues vamos a ver que hay diferentes documentos o diferentes, pues, estas fuentes de información
de los países, de los estados-naciones y índices que se van desarrollando. Ya hablábamos, ¿no? Uno de los indicadores, pues, ahorita, pues, era de que a nivel mundial se estaba de 7.7 muertos por cada 1,000 habitantes. Después de esto, lo de la pandemia, pues todos estos datos se van a elevar muchísimo y ya vamos a ir renovando. Pero un dato importante que van a tener que investigar ustedes va a ser ¿qué es el índice de desarrollo humano? ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Y de los países que ustedes eligieron, van a investigar cómo andan sus países en el índice de desarrollo humano. Toda esta información que les pedí, no me la van a enviar todavía. Pues, ¿qué vamos a hacer? Cada semana, pues les voy pidiendo que investiguen cositas nuevas. ¿Para qué? Para que ustedes vayan poco a poco teniendo toda esta información y en su momento les voy a decir qué vamos a hacer con toda esa información y cómo la vamos a ir trabajando, pero ya no se les va a hacer pesado porque ya lo van a ir trabajando semana con semana. Entonces, una de las tareas de esta semana va a ser esta, poder identificar y analizar o investigar, bueno, qué es el índice de desarrollo humano y cómo anda el índice de desarrollo humano en el estado-nación o en el país que ustedes eligieron. Y de ahí vamos a brincarnos a lo que es, porque se incluye la escolaridad, la esperanza de vida y el PIB per cápita. ¿Ustedes han oído hablar del PIB? ¿No? A ver, alguien que ¿alguien? ¿No? En el chat, si quieren pongan. El PIB no es el peso interno bruto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? También lo vamos a ir viendo cuando abarquemos eso. Pero sí, también esta es otra tarea. A ver, investigar cuál es el PIB per cápita. ¿Cuál es el PIB per cápita del estado-nación que ustedes han estado investigando y decidieron? Ahora bien, ya para terminar, ya porque igual ya casi es la hora. Dice Producto Interno Bruto. Ahí vamos, ya vamos a investigarlo. Entonces, ¿cuáles son las principales problemáticas del mundo? En el mundo existen muchísimos problemas, todos lo sabemos, desde diferentes enfoques. Hay muchísimos. Ahora, ¿cuáles son? Hay problemas que ni siquiera nos imaginamos que existen, ni siquiera lo hemos contemplado, pero de los que sí ya sabemos, es cambio climático. ¿Quién ha oído hablar sobre el cambio climático? En el chat, si quieres, pongan sí, no, quiero ir viendo, a ver. Vamos a utilizar el chat ahorita. ¿Quiénes de ustedes sí han escuchado hablar desde el cambio climático? Uriel lo ha oído. Yo creo que tu audio no está grande. Ya lo apagó. No, todavía no, Joseph, apaga tu audio. Sí, dicen. Sí, creo que muchísimos hemos oído hablar del cambio climático. Ahora bien, ustedes pueden ver estos simbolitos que están arriba de la pantalla dice, he oído sobre el cambio climático y cómo va a afectarnos en los siguientes años si no logramos hacer un cambio en nuestras vidas. Y ustedes tienen un gran trabajo por hacer y tenemos un gran trabajo por hacer en nuestra zona. Aquí les puse unos símbolos, vamos a llamarlo ahorita símbolos, perdón. Son estos, alguien los ha identificado, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina,
¿Alguien sabe de qué se trata estos símbolos? ¿En algún momento lo han visto, han escuchado? Les puse 3 símbolos. El de Sí. producción y consumo responsable, sí lo hemos checado. Es como de dejar de consumir tantos productos enlatados, por ejemplo. Se pueden elaborar en casa. Pues sí, puede ser. Gracias, Gis. En efecto, hay un tema muy, muy interesante y a mí me encanta hablar de esto. Estos simbolitos que ustedes ven aquí, pues, el 12, 13 y 14, forman parte de todo un tema a nivel internacional que ha venido, ya lleva 5 años trabajándose, y más, esto es infinitamente hablar de esto, pero en sí, a estos sentimientos forman parte de lo que les preguntamos son los objetivos de desarrollo sostenible. Se van a decir, ¿y qué es eso? Que en su momento también les voy a dar una plática acerca de qué es los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17, les voy a adelantar, son 17, pero dentro de ellos, pues hay, en efecto, cada uno se enfoca a un tema en específico. En pues todos estos representan al tema del cambio climático. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca crear alianzas y que se busca que desde Naciones Unidas fue todo un proceso de negociaciones con los Estados-naciones, con los países, como vamos a llamarles, el tema de poder definir y de identificar cuáles son los problemas que afectan a nivel internacional. ¿Cuáles son? Fue una serie de procesos de años de negociaciones y llegaron en el 2015 a decir, pues vamos a crear una ruta de acción, una ruta que nos sirva a todos, recomendaciones para poder mitigar los problemas a nivel internacional. Uno de ellos, pues, era, en efecto, el cambio climático, que dicen, lo vivimos día a día, sí. Y aquí nos ponen 3 opciones, ¿no? 3 opciones: producción, acción por el clima y vida submarina. Cada una de ellas, pues, es una ruta, una hoja de acción que debemos realizar. Y como lo decía ayer, pues, el tema de producción y consumo responsable, no comer tantos alimentos enlatados, va por ahí. Algo decía muy importante, hacer nuestros propios alimentos. En efecto, es una de las cosas que se busca. Ustedes, pues vivimos en una zona muy rica, muy padre, que nosotros también podemos crear nuestros propios alimentos, producirlos, no solo del maíz que ya tenemos, sino producir más, crear nuestros propios alimentos, producir más, y es un tema muy interesante, tener nuestra huerta urbana, cultivar nuestros propios alimentos, nuestras propias lechugas, nuestros propios rabanitos, y toda una serie de cuestiones que en esta zona lo pueden ver y lo podemos ver, que vienen las señoras a vender toda la producción que ellas hacen, toda la producción que hacen y que los venden. Entonces, eso es lo que se busca, que sea más responsable, un consumo más responsable, dejar de consumir tantos plásticos, dejar de consumir tantos materiales de un solo uso, son acciones que dan. Pero en sí, el tema del cambio climático es muy importante. Es un tema que se va viendo y ustedes se van a llevar una tarea que va a consistir en lo siguiente. Vivimos en una zona, en efecto, muy rica, muy verde, pero que también tiene un problema muy fuerte en el tema de contaminación. Entonces, la tarea que van a realizar es la siguiente. En la comunidad, ustedes van a hacer un pequeño análisis de 2 hojitas donde identifiquen un problema que hay en nuestra zona, un problema que esté afectando el tema del cambio climático y que afecte al turismo. A ver si logran, hay varios temitas aquí en la zona, pero ustedes van a ver, piensen qué
qué afectaciones hay en este tema de, pues, del cambio climático, de la reducción de nuestros recursos, nuestra contaminación, qué va a afectar o que está afectando y puede afectar también pues al turismo. Entonces, espero que si tienen dudas, también los pueden expresar ahorita, pero sí, cada vez estamos hablando más de una serie de, pues, del consumo, de poder reducir el calentamiento global, de poder hacer acciones que mitiguen a esto, hacer más responsables, y en efecto, como lo decían, es un tema muy interesante, es un tema muy amplio que podemos analizar desde diferentes perspectivas, desde el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que ya nos advirtió que en los próximos 12 años, si no dejamos de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, pues nuestro calentamiento global va a subir. Ya estamos viendo la reducción de los polos que se están derritiendo, el nivel del mar, y aquí es muy importante, antes de que uno de los estados que son turísticos, que son unas pequeñas islas en el Pacífico, se van a ver o se ven muy afectadas en este sentido. ¿Por qué? Porque al deshielarse los polos, pues obviamente el nivel del mar sube, y sube a niveles que ustedes no se imaginan. Entonces, ¿qué sucede con estas pequeñas islas que hay? Pues si sube el nivel del mar, estas islas desaparecen completamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa con la población que está ahí? ¿Qué pasa con el estilo de vida? ¿Qué pasa con toda su sentido de pertenencia, de poder identificarse con un lugar, y que si se tienen que mover, nunca más van a volver a poder regresar a recordar todo eso? Entonces, es un tema muy interesante poder analizar esto, pero que afecta directamente al cambio climático y también a todos los temas que podemos saber. Otro de los temas es el hambre. El hambre es uno de los temas que se está trabajando y que se busca y se pretende pues poner fin al hambre. Si bien es cierto, pues el hambre disminuyó durante los últimos 10 años, de acuerdo a Naciones Unidas, pero pues está afectando igual a más de 815 millones de personas que hay. Y el hambre pues surge de diferentes factores, ya sea pues por los conflictos violentos que hay, por el sistema de la pérdida del trabajo, y también que va muy ligado, o sea, el hecho de desplazamiento que hay, esto es lo que le llaman el desplazamiento, las migraciones por el cambio climático, muchas veces en las regiones pues que venían manejando, que venían produciendo, pues el tema de que este año ya no llueve, que hay mucha sequía, entonces pues la población se queda sin alimentos y tiene que emigrar, tiene que ir, pero entonces entra en un tema de, ¿te vas a otro lugar? Ok, te cambias de lugar, pero en esos recursos que ya estaban destinados al lugar donde vas a ir, pues estaban destinados justamente para la población, y llega más población, la producción de los alimentos pues van y se reduce. Entonces empiezan una lucha de quién se queda por los recursos, quién se queda por todo esto. Y es completamente devastador si yo les pusiera todas las cifras que nos muestran de cómo estamos en el hambre. Y no solo irnos a nivel internacional, también a nivel local. Ustedes no se imaginan en la zona, pues, cuántas desigualdades hay en el tema de, uno, pues en el tema económico. Dos, cuántas de estas desigualdades llevan pues que los alimentos no se distribuyan y no puedan ser adquiridos de manera pues equitativa. Y eso pues también obviamente afecta en el índice de pobreza a nuestro nivel municipal y nuestro nivel regional y estatal. Entonces son temas muy interesantes que vamos a ir analizando y vamos a ir viendo, y como les decía, uno pues es el cambio climático, el otro pues es el tema del hambre. Y que va muy ligado pues a todo esto, al tema de las desigualdades, ¿no? Hay varios estudios acerca de las desigualdades que se han visto en los últimos años. Hay estudios, Oxfam México
es uno de quienes hace estos análisis también y representa todas estas estructuras y estos informes de cómo hay el grado de las desigualdades que hay en México y a nivel internacional. Pero algo importante, el tema de las desigualdades, pues es algo que con la pandemia vino a poner sobre la mesa, lo que yo llamo sobre la mesa, y nos mostró lo que no queríamos ver, lo que no queríamos analizar. Lo sabíamos y lo habíamos escuchado, los temas, pero ahora la pandemia dijo, aquí están y tienen que encargarse de cada uno de ellos, a ver cómo la forma de hacerlo. Uno, el tema de, pues, que todos vemos que nos hablan de las desigualdades que hay entre el hombre y la mujer en el tema económico, sí, en el tema económico, en el tema de la violencia de género, y no solo eso, también nos pasamos al sistema de las desigualdades, que fue muy visto, que no todos estamos pues ya que todos estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. El tema de no todos tenían la solvencia económica para estar todos estos meses de pandemia en sus casas sin recibir ningún sueldo, y otros muy cómodamente pudieron estarlo y sin tener problema y lo siguen estando. Entonces son grandes desigualdades que se van enfrentando. El tema de pues, cuántos perdieron su empleo, cuántos aquí en el ámbito del sector turístico, el turismo disminuyó y enfrentamos a todos los problemas. Entonces en el ámbito laboral, pues algunos los mandaron a descansar sin el goce de sueldo. Entonces se empieza a ver todo este sistema de desigualdades que hay. Y ahora lo que les comentaba desde la primera sesión, en el tema turístico, hacia dónde va, hacia dónde se tienen que dirigir o hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y en el informe que les presenté o que leyeron, pues decían que ahora tenemos que tener un turismo tecnológico, ¿no? Involucrarnos en la tecnología, abrirnos paso a este sistema tecnológico, al mundo de las tecnologías y de las TIC, para poder evolucionar y cambiar. Y en efecto, uno de los retos que ustedes van a tener dentro del turismo y el turismo alternativo, pues van a ver cómo van a poder adoptar esta tecnología a todos los todos los servicios y todo lo que van a estar realizando. Entonces, para poder contribuir y tener el tema de las desigualdades que se pueden ir viendo en cada uno de estos. Y pues no vamos a dejar de hablar del tema educativo, ¿no? Que claramente lo estamos viendo en el tema de las desigualdades. El tema de que no todos tienen la misma posibilidad de poder estar en una computadora como nosotros, estar escuchando, y el tema de que hay zonas donde se les va el internet por días. Entonces, no todos tienen la misma estructura y no estamos en las mismas condiciones. Así que todas las personas que están hoy y que pueden seguir continuando con sus estudios de manera digital, pues son muy afortunados, y aprovechen su tiempo, aprovechen el sistema las posibilidades que ustedes tienen del internet, de poder capacitarse de diferentes medios, de diferentes temas a través del internet. Este sistema nos indica que tenemos que ser autodidactas y investiguen, métense a cursos. Muchos de ustedes que están en Facebook pueden investigar foros, pueden escuchar a expertos en la materia del tema que a ustedes les interesa. Entonces, capacitarse para poder seguir avanzando, para poder seguir las tendencias que hay, para poder contribuir a que la reducción de las desigualdades, pues, aportar que ya no sea tan evidente. Entonces, pequeños temas que ustedes, con todo el conocimiento que van a adquirir, pues pueden compartirlo, pueden informar a su comunidad, pueden hacer grandes cambios para poder contribuir. Entonces, son temas que están hoy en día y que van a seguir estando. Entonces, en efecto, ¿no? El tema de desigualdad siempre se inicia con esto, siempre se inicia hablando del tema de
de que es el 1% de la población mundial que tiene todos los recursos del mundo y qué pasa con el resto. Siempre se habla del tema económico, pero como yo también les comentaba en la sesión primera, no vamos a olvidar a toda esta población vulnerable que hay. Y una de las áreas de oportunidad que les comentaba es justamente el tema de ser más inclusivos, el tema de buscar la forma de capacitarnos para poder atender a esta población, a este sector vulnerable con alguna discapacidad, que también busca la forma de hacer turismo y que muchas veces no tiene o no encuentra quien le brinda toda esa información para que él pueda disfrutar. Entonces, una de ellas, como les comentaba en el inicio, pues era justamente un área de oportunidad, es el lenguaje de señas mexicanas. O sea, no pierdan ese hilo y véanlo como una forma de crecimiento tanto profesional y que les va a servir a ustedes en todos los servicios que van a prestar, en todas las áreas que van a estar trabajando, que hay población vulnerable, que hay población que necesita ser atendida y que ustedes como prestadores de servicio, como el ámbito turístico que van a estar realizando, pues pueden ofrecer. Entonces, es muy interesante cómo se va analizando y se los dejo pues en el tema de reflexionar esta semana y cómo pueden ir implementando. Entonces, ya lo último, pues todo esto se deriva también de conflictos. Hay muchísimos conflictos a niveles internacionales, sí. Hay muchísimos desplazamientos, como les comentaba, muchos de esos desplazamientos pues recaen en otros, en las desigualdades, en el tema pues económico, en el tema alimentario. Entonces, y ya para ir terminando, esta se las iba a poner en equipo, pero no somos muchos, entonces mejor lo vamos a hacer de manera individual, como les comentaba, con los países, no con los estados. Ustedes van a tener que seguir la investigación, que va a ser la esperanza de vida, el PIB per cápita, la población pues ya la tienen, la tasa de fertilidad, la tasa de mortalidad, vamos a investigar la escolaridad y el índice de desarrollo humano. En las principales problemáticas ya no se las vamos a poner porque ustedes van a tener que hacer este ensayo, este pequeño análisis de 2 hojitas del tema de cómo afecta el cambio climático en el sector turístico aquí en nuestra zona. Entonces, identifiquen uno y pues van a ir haciendo. Les dejo de compartir pantalla y ya para ir despidiéndonos. Betty, no sé si está Betty por ahí. Entonces, ir analizando lo que vimos en la clase. Pues hoy aprendimos que el mundo pues está dividido en diferentes regiones. Cada región pues se vino desarrollando de forma diferente, diferentes factores que hicieron que estas regiones pues estuvieran al día de hoy como están integradas. También vimos que ya no estábamos divididos por los 5 continentes que estábamos viendo, que hay diferentes sectores y diferentes mecanismos y estrategias que influyen en el tema de denominar un estado, una nación, cuáles serán cada uno de ellos, el territorio, y nos quedamos con que a partir de ahora, pues a los países le vamos a denominar estado, nación. Vimos la población, pues que ustedes se van a llevar de tarea los factores que estaban ahí y seguir con la línea de investigación de estos temas, que es el índice de desarrollo humano, el PIB per cápita y cómo andan sus países en cada índice. Entonces, hasta ahí. Profa, no es por interrumpirla, pero ya nos está esperando la maestra de la siguiente clase. Por eso ya hasta ahí vamos a dejarlo y la próxima semana entramos un poquito más temprano. Entonces, todos nos vemos, cualquier duda, ya saben, estamos ahí y les paso todas las indicaciones por correo y por Classroom. Así que muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.